Bien, hermana. Definitivamente es un gran privilegio poder iniciar con esta carta de Filemón. Y a mí me toca el capítulo 1. Como se dice, estoy comenzando las primicias. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Vemos que Pablo elogia a Filemón por el amor que ha mostrado a los santos. Vemos que él le hace este elogio explicando que el esclavo de Filemón, que se había escapado, Onésimo, se había convertido al evangelio. Pablo le pide a Filemón que reciba de vuelta a Onésimo como un hermano en el Señor. Vemos que Pablo alogia a este amor que él tenía para esta iglesia, ¿me entiende? A Filemón le alogia y le dice que lo reciba, porque él se había ido y en esta escapada que se había dado, él conoce del evangelio. Y entonces Pablo aboga por él y le dice que lo reciba de nuevo. Y vemos que le dice cómo es. Esta es una verdadera carta escrita por Pablo durante su encarcelamiento que Pablo había tenido en Roma. Y vemos que Pablo refiere este pasaje, nos refiere al pasaje de Hechos 28:30. Y Pablo, 28:30, sí. Y dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que habían de venir, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vemos que Pablo enseñaba ahí, ¿me entiende? En esa casa, dice de que estaba una casa deshabitada. Y esta es una verdadera carta escrita por Pablo durante su encarcelamiento romano, descrito en esta porción, ¿me entiende? Prisionero de Jesucristo. ¿Cómo se consideraba Pablo? Pablo se consideraba prisionero de Jesucristo. No se consideraba a sí mismo como un prisionero romano, sino que él se consideraba prisionero de Jesucristo. Dice de que él no se consideraba teniendo un grillete, dice, sino que él se consideraba, dice, teniendo que era Cristo el que le había puesto esa cadena. Dice de que él no se sentía, Pablo en ningún momento dice que se sentía como un prisionero, porque él sentía que quien lo tenía él en esa prisión emocionalmente, Pablo se sentía feliz de ser un prisionero de Jesucristo, porque él en todo lugar, él predicaba el evangelio, él enseñaba, él mostraba las bendiciones que él tenía para él y se las explicaba a todos los que él amaba. Dice de que Filemón era un amigo muy fiel de Pablo. No se menciona mucho, ustedes ven en el Nuevo Testamento, pero dice de que era un hermano muy querido por Pablo, Filemón. Y si nosotros vemos en las cartas que Pablo escribe,
Pablo escribe a Filemón, un hermano, viviendo como nos escribe y nos dice, como nos dice en Colosenses. Como de esta misma forma, como Pablo se dirige y escribe en Colosenses, habla de estos hermanos que le escribe a Filemón, que le escribe a otros hermanos. Vemos que Pablo aquí es donde menciona un poco y entra la historia de Filemón. Y vemos también que lo que nos dice en Hechos 23, 24, donde dice, y que preparase, dice Pablo, cabalgaduras en que poniendo a Pablo llevase en salvo a Félix, el gobernador, y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisas al excelentísimo gobernador Félix saluda. Vemos de que Pablo le está escribiendo esto. ¿Por qué motivo escribe esto? Por lo que había pasado del encarcelamiento, del convertimiento, perdón, de que había tenido Onésimo. Y viene Pablo y le dice que regrese Onésimo de vuelta, que lo reciba como un hermano. Le dice, recíbelo a sí mismo, vuélvelo, recógelo. ¿Cómo? ¿Cuál es el mensaje que Pablo nos está dando aquí en esta lección? En un pasaje tan pequeñito donde él nos dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Vemos cómo se dirige con una forma tan especial donde le dice el colaborador nuestro. ¿Cómo nosotros, hermanas, estamos en el Señor? Nosotras podríamos decir que somos colaboradoras nuestras, que somos así como Pablo se dirige a Filemón. De esa forma, el colaborador, el hermano. Nosotros vemos que a veces hay hermanos que trabajan arduamente, pero nosotros a veces no se los decimos. Nosotros a veces no le decimos, mira qué bonito tu trabajo, mira qué bonito tu labor. Mira cómo te esmera, sino que a veces a nosotros nos afecta, nos duele de que aquella hermana está creciendo espiritualmente, estamos muy molestas y en vez de felicitarle, de decirle que el Señor te ayude y que siga adelante, nosotros estamos disgustadas. Nosotras estamos molestas. ¿Cuál es lo que nosotros reflejamos? Pero vemos que Pablo a diario, constantemente, ¿cómo era? Una exhortación y una palabra de amor. Una exhortación y palabra de amor a que sigan adelante. Él exhortaba lo que veía mal. Él exhortaba las cosas que no estaban bien en algún hermano, pero cuando veía que había algo bien, se los alababa, les daba y se los decía. Y nosotros no. A veces nosotros vemos que las cosas están mal, pero nosotros no le decimos, porque nosotros de eso es que a veces alabamos, ver a aquel hermano caído, ver a aquel hermano que no está bien y nosotros ahí estamos contentas porque aquel hermano está mal, está caído. En vez de nosotros venir y restaurarlos, y la palabra de Dios nos dice cómo tiene que ser la restauración. ¿Cómo que tenemos que hacerlo? Con amor, dice. Y venimos y cuando vemos que aquella hermana crece, nosotros a veces hasta nos llenamos de envidia y en vez de felicitar a aquella hermana que cómo trabaja, que cómo está trabajando,
perseverando, luchando en la doctrina del Señor, porque tenemos que luchar por mantener la sana doctrina en nosotras, hermanas. Nosotros nos afecta, nosotros nos duele, pero Pablo no es esta el mensaje, no es esta la enseñanza que Pablo nos está dando a nosotras. Lo dice que seamos, amemos y que lo imitemos. ¿Y a quién tenemos que nosotros luchar, de imitar, de imitar a Cristo? Nosotros luchemos porque nosotros no podemos. Los pide que imitemos a nuestro hermano, a quien vemos. Pero nosotros a veces no imitamos al hermano que vemos. ¿Cómo podemos imitar a Dios a quien no vemos? Hermanas, ha sido un gran privilegio, ha sido un gran honor haber podido tener esta apertura del primer capítulo de Filemón. Que el Señor les bendiga, hermana, todas. Que tengan un feliz día. Amén.